Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los que me ven por aquí en el en vivo en TikTok y a los que me ven en YouTube. Eh, Voy a esperar un minuto a que se una un poco más de gente y en un minuto comenzamos. Hola, ¿qué tal, Jeron? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. En un minuto comenzamos. Ujú. Hola, ¿qué tal? Soy Chihuahua. Hacía tiempo que no la veía aquí en el en vivo. Hola, ¿qué tal, Poplop? Ok, creo que ya se está uniendo un poco más de gente. Entonces, para los que se unen, a los que ya conocen cómo va el curso, pues ya sabrán la dinámica. Y a los que no lo conocen, esto forma parte como de una serie de cursos en donde primero he hablado de la teoría del delito, algunos conceptos en materia penal, también ya di las bases del proceso y ahora vamos a ver asuntos reales y cómo vamos a corroborar que son reales, porque son precisamente versiones públicas de sentencias. Entonces, eh, para quienes estén interesados, tengo un grupo de Telegram en donde se pueden unir y ahí les estoy avisando cuando hago los en vivos y ahí subo los enlaces a los videos de YouTube. Básicamente hago el en vivo y posteriormente descargo el video del en vivo y lo subo a YouTube. Entonces, para quien quiera integrarse al grupo de Telegram y estar enterado de cuándo van a ser los en vivo y la dinámica que se va a hacer, me pueden agregar aquí al TikTok y pues así estamos en contacto y ya los meto yo al grupo de Telegram. Entonces, recapitulando un poco, eh, ya hemos revisado una sentencia familiar real, revisamos un asunto penal real, que al final culminó en que el juez no encontró elementos para para declarar la culpabilidad del acusado y el juez señaló que hubo muchas fallas en la investigación. Ahora vamos a tener una sentencia en donde el juez determinó que sí había elementos. Entonces, en la ocasión pasada, la fiscalía hizo mal su trabajo, ahora la fiscalía hizo bien su trabajo. Vamos a revisarlo y sobre todo aprovechando el día de hoy viernes, este en vivo va a ser un poco más largo por la siguiente razón. Estas sentencias son de 114 páginas. Voy a intentar yo resumir, me voy a saltar lo que no sea importante y de todos modos, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede hacer aquí mismo en el en vivo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Se trata nuevamente de una sentencia real emitida en León, Guanajuato, el 18 de diciembre de 2024. Se resuelve el expediente penal, información confidencial, en contra de, también viene esa información, digamos que eh, confidencial, viene ahí con asteriscos. Eh, a esta persona también se le conocía con otro nombre y un tercer nombre y un alias. Entonces, ¿de qué lo acusan? Es el delito de homicidio con calificativas. Entonces, este asunto pues va a estar interesante. Aquí precisamente el sujeto pasivo, la víctima, también viene aquí con sus datos confidenciales y el alias. Para los que sean nuevos aquí en los cursos, les explico que precisamente como son versiones públicas de asuntos reales, la información se mantiene como confidencial. Entonces, se relata lo que ocurrió, se dan algunos datos, pero los nombres de las partes, como la víctima,
como el acusado, inclusive datos del Ministerio Público, del asesor de la víctima, de los testigos, se mantienen precisamente confidenciales, pues para no afectar a las personas reales que intervinieron en este asunto. Entonces, comienza aquí con el resultando, que es donde nos va a hacer un breve resumen de lo que ocurrió. Dice que el 5 de marzo de 2014 hubo primero algunas diligencias de averiguación previa. La averiguación previa era la manera en que se llamaba la carpeta de investigación antes de que entrara en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así es, Claudia Gug, son datos confidenciales. Entonces, pues bueno, se tramitó en el extinto Juzgado Noveno Penal de Partido. Ahí en ese entonces se giró orden de aprehensión en contra del acusado. Esa orden de aprehensión se giró el 10 de marzo de 2014, hace 11 años. Entonces, ahí se resuelve la situación jurídica y se determina el auto de formal prisión. Recordemos, esto es antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero básicamente lo que significa es que se le pidió a un juez la orden de aprehensión, los elementos aprensores de policía ministerial detuvieron al acusado, lo llevaron ante juez y el juez verificó que la detención se hizo conforme a derecho y por lo tanto emitió este auto de formal prisión. Entonces ya actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que se habla es de una audiencia inicial en donde lo que se revisa es precisamente el control de la detención y ahora es de manera oral. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Ahí se dictó sentencia en el 2021. Inconforme es el defensor y el inculpado, apelaron la resolución y se decretó la reposición del procedimiento. Entonces, ¿cuándo ocurre la reposición del procedimiento? Cuando no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, se llevó algo mal y se tuvo que llevar el juicio nuevamente. Entonces, pues ahí se llevó un juicio nuevamente. Del resultado de ese juicio se presentó apelación y pues de ahí el juez ahora nos va a dar los considerandos, que es las razones por las cuales resuelve como resuelve posteriormente. Nos dice que este juzgado es competente. Ahora nos va a explicar las posturas de las partes. Primero vamos a ver la teoría del caso del Ministerio Público y luego vamos a ver la teoría del caso de la defensa. Recordemos que hay circunstancias que están corroboradas por todas las partes, pero precisamente no tenemos la habilidad de regresar en el tiempo para poder verificar exactamente qué es lo que pasó. Ningún juez lo puede hacer. Entonces requiere que la fiscalía le diga, mire, tenemos estas pruebas y las cosas pasaron de esta manera. Esa es su teoría del caso. Y la defensa puede presentar argumentos diversos diciendo, no, eso no es lo que pasó fue esta cuestión y tendrá su propia teoría del caso. El juez va a atender a la teoría del caso que cuente con más elementos de prueba. Entonces vámonos, aquí vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio Público. Dice que hubo un delito de homicidio y con ciertas calificativas como premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, se planeó anticipadamente el hecho delictivo, eso es la premeditación. El acusado llevaba consigo una ventaja al entrar violentamente en el domicilio del ofendido. ¿Quién es el ofendido? La víctima, el fallecido. Entonces, ahí entró a la casa sin riesgo de sufrir respuesta alguna, generando en el ofendido una sorpresa que anuló su capacidad de respuesta. Todo ello con el objeto de privarlo de la vida. Entonces, pues con eso había una premeditación, una alevosía y una ventaja. Entonces, el fiscal dice que acreditó pues los elementos en donde probó que el acusado privó de la vida pues al sujeto pasivo. Entonces dice el fiscal que no hay dudas de que el sujeto activo privó de la vida al sujeto pasivo, ocasionándole la muerte. Y dice el fiscal que se le debe considerar plenamente responsable del delito de homicidio.
Entonces, ahí la fiscalía considera que hay un grado de culpabilidad máximo. Entonces, eh, solicita a la fiscalía que no se le dé ningún beneficio de condena condicional ni conmutación de sanciones y que no se le otorgue la sustitución de la pena. Precisamente porque estamos hablando de un delito, precisamente con calificativos que son agravantes. Entonces, no solo el sujeto pasivo privó de la vida a otro, sino que lo planeó, agravante. Además de eso, entró con un arma, agravante. Otra, entró sorpresivamente a la casa del sujeto pasivo. El sujeto pasivo quedó asustado y ahí hay una ventaja. Entonces, todo esto son calificativas que agravan pues la sanción que pide la fiscalía. Entonces, hay ciertas calificativas que a lo mejor pueden reducir la pena, pero en este caso, estas calificativas aumentan la pena. Vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora la teoría del caso de la defensa. Ok, básicamente dice que el acusado no es responsable del ilícito que se le atribuye y pide una sentencia absolutoria. Entonces, de ahí luego el juez nos dice que él para resolver va a tomar como sustento esta tesis aislada que viene aquí. Entonces, ahora sí dice que va a entrar al estudio del asunto. Primero, va a analizar el tema de la tipicidad. ¿Qué significa la tipicidad? Checar que la conducta desplegada se adecue a un tipo penal. Y aquí nos dice que si hay, aquí hace su juicio de tipicidad diciendo, a ver, el artículo 138 del Código Penal del Estado de Guanajuato señala que comete homicidio quien priva de la vida a otro. Entonces, señala aquí cuáles son los elementos. Precisamente aquí dice que conforme al juez, él dice que hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos en este tipo penal. Entonces dice, primero, una conducta consistente en privar de la vida. Luego, que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, porque precisamente dice, comete homicidio quien priva de la vida a otro. Así nos dice, a otro, a cualquiera. Entonces, dice el juez, ok, parece que hasta aquí se van cumpliendo estos presupuestos. Luego dice que el delito es de resultado material, es decir, el sujeto pasivo debe perder la vida para que haya un homicidio. Luego de ahí, dice que debe actualizarse un nexo causal entre la muerte y los medios comisivos desplegados por el activo. Y dice que este tipo penal es de comisión dolosa, es decir, que para que haya este delito de homicidio, tal como lo pide la fiscalía, tiene que haber un dolo, tiene que haber una intención, porque si la fiscalía está diciendo que fue premeditado, que fue con alevosía, que fue con ventaja, no puede ser un homicidio culposo, no puede ser un accidente, no puede ser iba manejando y lo atropellé, sino que conforme al planteamiento de la fiscalía, tiene que ser doloso. Tiene que haber una intención del sujeto activo de producir el resultado. Y precisamente, recordando el caso que vimos antes, recordemos que en el caso anterior el juez dijo que no había un nexo causal. Decía, a ver, sí, en el caso anterior decía el juez, me percato de que el sujeto pasivo falleció, pero en ningún momento me dices que fue el sujeto activo el que lo mató. Entonces, el nexo causal es muy importante. Vamos a ver qué sigue diciendo el juez. Eh, Va a comenzar a revisar las pruebas. Primero hay una llamada telefónica a la cabina de policía ministerial del estado de Guanajuato, donde se hizo de conocimiento la existencia de un cadáver de sexo masculino, quien respondía al nombre de, vamos a decirle, sujeto pasivo, y presentaba lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego. Entonces, ese cadáver estaba sobre la avenida tal, frente al inmueble número tal, de la colonia tal. Entonces, después de eso, vámonos por orden. Primero hubo una llamada. Después de eso hay una inspección ministerial. ¿Qué significa? Que agentes
investigadores de la Fiscalía de Guanajuato acudieron al lugar y se percataron que efectivamente había un cadáver. Entonces, la autoridad lo que tiene que hacer es corroborar si lo que le informan a través de una llamada es real. Aquí están diciendo, efectivamente, nos avisaron que había un cadáver, llegamos y ahí está el cadáver. ¿Y qué tal? Buenas noches, Xochitl. Entonces, ahí viene, inclusive aquí ya viene hasta la colonia donde pasó todo. Luego de ahí viene que se hizo la diligencia. Ok, y los agentes investigadores encontraron que además del cadáver había una cartulina. Esa cartulina decía A.T.T. que aquí estoy, no me he ido, con faltas de ortografía. Dice que esa cartulina pues fue asegurada precisamente por ser un elemento posiblemente probatorio. Entonces, por ahí había también una bolsa y en la bolsa se apreciaron extremidades humanas. Por lo tanto, también se guardaron como prueba. También se encontró una tina y se llevó al servicio médico forense, lo que hablábamos la otra vez, CEMEFO. Luego de ahí se realizó una inspección ministerial a las lesiones que presentaba el cadáver. Esta inspección ministerial es lo que se conoce como autopsia. No sé si recuerdan que en el caso pasado, así lo dijo el juez, la autopsia a cargo del doctor tal. Entonces, aquí el juez, en vez de decirle directamente autopsia, dice inspección ministerial de las lesiones que presentaba el cadáver, pero es la autopsia. Dice, ¿se pueden obtener huellas dactilares de la cartulina y toda la casa? Sí, vamos a ver precisamente a ver qué tanto hizo la fiscalía, ¿no? Hasta ahorita el caso pues va sonando interesante. Yo en este asunto, les comento, yo nada más revisé que la sentencia fuera condenatoria, pero no la he revisado pues precisamente para que aquí mismo en el en vivo todos los que estamos presentes nos vayamos enterando del asunto conforme le voy dando lectura. Entonces vamos a ver qué más sigue pasando, ¿no? Ok, informa la autoridad ministerial que el cadáver se encontraba al interior de la tina y en esa misma tina había varias bolsas de plástico negras. Entonces, pues eso nos permite, pues digamos que entender que aparentemente sobre la avenida había una tina, al interior de esa tina un cadáver y unas bolsas que contenían restos humanos. Entonces vamos a ver qué más había. Ok, en total dice que había 4 bolsas. Y aquí es importante hablar de la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? Que si un elemento de policía, de Guardia Nacional, de agente ministerial, perito, se percata de algún elemento que puede ser una prueba, lo que tienen que hacer precisamente es, en el otro asunto, no sé si recuerdan que había un perito que se encargaba de tomar fotografías y había otro perito que se encargaba de recoger como tal las muestras o los objetos. Entonces aquí es algo similar. Tanto tienen que tomarse fotografías, como lo comentan, del exterior como de los objetos. Entonces, después de que se toman las fotografías, a cada objeto se debe guardar en algún recipiente, ya sea en una nueva bolsa, en alguna caja, pero el que se encarga de recabar las pruebas tiene que encargarse de cerrar en algún contenedor, en alguna bolsa, esos objetos. Y después la cadena de custodia significa que esa persona, precisamente, que digamos resguardó los objetos, tiene que asentar por escrito en dónde lo resguardó, qué características tenía y en su caso a quién se lo entregó. Ajá, exactamente, es el tema del embalaje, precisamente el guardado de los objetos que pueden ser pruebas. Todavía no sabemos si son pruebas, eso lo va a determinar el Ministerio Público y posteriormente el juez. Entonces, primero
pues tienen que clasificar. Y la cadena de custodia, ¿qué significa? Significa, yo, Juan Pérez, como perito, recabé el elemento probatorio como bolsa A y yo mismo lo llevé a la fiscalía y se lo entregué al agente del Ministerio Público tal. Y luego él, si requiere algún estudio, va a decir, ok, aquí lo tengo a resguardo, pero en este momento se lo entrego al perito criminalista tal para que lo analice. Y después el perito criminalista también tiene que firmar de recibido, tiene que registrar lo que hace con ese objeto y después que lo regresa al Ministerio Público y posteriormente el Ministerio Público registrar que lo pone a disposición del juez. Si esta cadena de custodia no está debidamente integrada, se entiende que la prueba está contaminada y la defensa podría solicitarle al juez que no se estime la prueba, es decir, que carezca de valor probatorio. Entonces, ¿esto por qué se hace? Pues precisamente para evitar que la fiscalía, digamos, que plante objetos. Algo muy común en nuestro país. No sé si han visto que es muy normal que cuando agarran a alguien, casi siempre lo agarran con una bolsita de marihuana, con una bolsa de cocaína y con un arma. Y si se fijan, casi todas las bolsas, casi todas las armas son muy similares. Entonces, pues precisamente para evitar estos temas, es donde el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia son muy estrictos en la cadena de custodia. Es, si encuentras un objeto, detállame por escrito quién lo encontró, que firme. Si él se lo entregó a alguien más, regístrame los datos completos de quien lo recibe y que firme. Y así, todos los que tengan acceso a ese objeto tienen que firmar de recibido y anotar por qué lo tienen, qué hacen con él, para que si en algún momento en el juicio se determina que el objeto fue manipulado de manera errónea, podamos saber quién es el responsable. Entonces vamos a seguir viendo este asunto, ¿no? Aquí en una bolsa A, este, eh, de, ok, adentro de la bolsa A había a su vez 3 bolsas negras en líquido color rojo, al parecer hemático. ¿Qué es hemático? Al parecer sangre. También algo muy importante. Normalmente cuando los elementos de policía, los investigadores, los peritos recaban algún objeto, no pueden decir qué es. Tienen que señalar posiblemente lo que es. Por ejemplo, como ven en las noticias de repente, que agarran a alguien y que dicen, tenía una bolsa con una hierba color verde, presuntamente marihuana, porque al final quien va a determinar exactamente qué es va a ser el perito. Entonces aquí dicen, ok, hay un líquido que parece sangre, pero no sabemos hasta que se analice. Esto es para evitar que se tomen conclusiones apresuradas, porque de otra manera, si de repente aquí dijeran, bolsas de sangre, y después cuando lo analizan dicen, oye, no, era pintura, pues aquí ya empezamos, ya tendríamos una contradicción que podría usar la defensa, diciendo, a ver, primero me dicen que es sangre y luego me dicen que es pintura, juez, entonces, ¿cómo le vamos a creer a la fiscalía? Y pues son temas que pueden afectar precisamente al proceso, ¿no? Entonces aquí dice que dentro de una bolsa A había a su vez 3 bolsas negras con un líquido que aparentemente era sangre. Aquí vienen las medidas, ¿no? Luego de ahí dice que se extrae otra bolsa de poliuretano en color negro. De ahí da también las medidas. Luego viene en esa misma bolsa A, hay una caja de cartón en color blanco con verde, con imágenes de sartenes y con la leyenda de la marca aparentemente de los sartenes. También esta caja está pues impregnada de un líquido de color rojo, al parecer hemático, al parecer sangre. Entonces, también aparentemente hay ahí como que parte como de restos humanos, y pues siguen de todos modos buscando. Ok, ahí encuentran pues ahora sí fragmentos de restos humanos y aparentemente pues sangre. Luego, vámonos a la bolsa B. Este, en, hay una bolsa B que a su vez es de material poliuretano en color negro. Aquí vienen las medidas. Aquí tiene varios nudos simples y ahí hay varios objetos. Una hebilla con un cinturón con figuras de plantas de marihuana. Un fragmento de hoja de papel que presenta un escrito que dice 2 cubetas de texture.
Luego hay ahí 3 colillas de cigarro, con la leyenda Marlboro. Y hay un trozo de cable, de cable de electricidad, una pluma para escribir, y una protección de plástico. Hay también un fragmento de cartón, fragmentos de vidrio, madejas de estopa. Luego, en la bolsa C, es también de material poliuretano, vienen aquí las características, y a su vez en esta bolsa C hay 2 bolsas, no, perdón, hay 3 bolsas y pues aquí igual siguen, digamos que distribuidos, varios restos humanos. Entonces, luego de ahí viene una bolsa D, que a su vez es también de material poliuretano y pues vienen también restos humanos ahí, ¿no? Entonces, este, pues ya luego aquí nuevamente vuelve a describir los objetos que se encontraron. Luego de ahí se revisaron las lesiones que presentaba el cadáver. Aparentemente el cadáver, aquí dice, cuenta con características fenotípicas de sexo masculino. Aparentemente era un hombre de cabello castaño oscuro, de una edad aproximada de 40 a 45 años. Ok. Sí, pues aquí describe que pues todo el cuerpo estaba lamentablemente eh, dividido en varios segmentos, en 6 partes diferentes. No voy a entrar mucho a esa parte, ¿no? Pero pues bueno, y se apreciaban pues golpes en todo el cuerpo, ¿no? Eh, la causa de muerte es asfixia mecánica en su modalidad por estrangulación. Entonces, el juez les atribuye esas diligencias valor probatorio pleno, precisamente porque pues se siguió la cadena de custodia, vienen los datos de quienes recabaron los elementos probatorios, de que se llevaron a analizar, de quienes lo analizaron, y pues ahora sí que aquí dice que toda la cadena de custodia pues se cumplió y les da valor probatorio pleno. Y aquí precisamente la perito médico legista, la doctora, justifica porque a su parecer el fallecimiento fue por asfixia mecánica. Ok, el perito dice que para determinar que fue un tema de asfixia mecánica, revisó el cuerpo, revisó las fotografías y revisó pues ahora sí que todos los fragmentos, ¿no?, que tuvo. Sí, exactamente, mecánica significa que fue por la fuerza de un objeto, exactamente. Eh, Así es la asfixia mecánica. Por ejemplo, si usted se traga algo o si alguien le pone alguna cuerda o algo, es un tema de asfixia mecánica. Es un objeto causa que usted no pueda respirar. Ok. Luego de eso se revisó el inmueble, la casa, aparentemente el sujeto pasivo, y aparentemente la chapa de la puerta estaba dañada, precisamente, seguramente cuando el sujeto activo intentó entrar. Dice Lick, al estar el cuerpo separado se puede considerar como agravante. Eh, pues vamos a ver ahorita más cómo lo califican. Pues más que nada el estar separado el cuerpo pues es un claro elemento de que estamos ante un delito doloso. Y o sea, no puede ser un accidente, no puede ser de que ay, lo atropellé y cuando lo chequé ya estaba separado, no. Entonces aquí nos habla de un tema doloso e inclusive nos hablaría de que es una persona, el sujeto activo de altísima peligrosidad, una persona que no puede seguir pues no puede seguir en libertad definitivamente, ¿no?
Y si usted tiene cursos donde puedo pagar para entrar a sus clases, de momento todos los cursos son gratis. Tengo un grupo de Telegram, usted me escribe aquí al TikTok, le mando el enlace de Telegram y ahí vienen los enlaces a los cursos que he dado totalmente gratuitos. Haga de cuenta que hago aquí los en vivos, después descargo el video, lo subo a YouTube y el enlace de YouTube se los mando por Telegram, entonces no tiene ningún costo. Entonces vamos a seguir. Este, ok, aparentemente los agentes investigadores buscaron ahí en el mismo domicilio donde ocurrieron los hechos, encontraron la sede de una empresa con cámaras de seguridad. Entonces, pues piden las cámaras para ver si por ahí se puede encontrar algo. No sé si recuerdan el caso pasado que revisamos. Ok, muchas gracias Christopher, gracias por sus comentarios. Y no sé si recuerdan el caso pasado, también era un tema de homicidio, pero no sé si recuerdan allá cuánto tardó la policía ministerial en llegar. Fue también un tema de homicidio, pero allá para que la policía ministerial llegara al lugar de los hechos tardó 2 días. Entonces, pues no. Aquí si se fijan, estamos ante una investigación totalmente diferente. Aquí llegó la policía ministerial y si se fijan actuó muy diferente del otro caso. Aquí los agentes investigadores sí se tomaron en serio el asunto, revisaron el lugar de los hechos, revisaron la casa que pertenecía a la víctima, e inclusive se fueron a caminar por la calle de tal manera que pudieron percatarse que una empresa tiene cámaras y que una de esas cámaras daba hacia la calle que es donde ocurrieron los hechos. Esto sí es una buena investigación. Entonces vamos a ver qué más sigue. ¿Ok? También se tomaron fotografías, pues precisamente de la calle, de los domicilios que estaban cercanos, pues precisamente aquí en este caso, pues la fiscalía quería pues guardar evidencia de posibles testigos que puedan habitar ahí o de posibles ubicaciones donde podrían posiblemente localizarse más pruebas, a diferencia del otro asunto donde precisamente el juez increpó a la fiscalía que no había hecho una debida investigación. Entonces, pues bueno. Y aquí no recuerdo quién había comentado el tema de las huellas digitales. Aquí viene, se recabó ficha de cadactilar y elementos pilosos. Entonces significa que se recabó piel y huellas digitales. Y precisamente si se fijan, esta es una investigación totalmente diferente a la otra que vimos. Aquí, además de recabar lo que estaba a la vista, buscaron en dónde más podía haber huellas dactilares. Las huellas dactilares son de los dedos, huellas palmares son de la mano. Entonces aquí sí fue una buena investigación. Vamos a seguir viendo qué más hay. Ok, ok. Aquí dice que pues al revisar el cadáver se encontró que pues la persona falleció por asfixia por estrangulación indirecta, pero de momento no sabían qué fue lo que evitó que la víctima pudiera respirar. Entonces, eh, pues ya saben que fue asfixia y que la separación del cuerpo fue después de que ya la persona estaba fallecida. ¿Cómo lo sabe el perito? Pues precisamente hay toda una ciencia de criminología, de criminalística, en donde se encargan de estudiar precisamente los rastros que deja cualquier situación. En este caso, la separación del cuerpo. No va a dejar los mismos rastros el separar el cuerpo cuando la persona está viva a separarlo cuando ya falleció. Entonces aquí lo que dicen es, primero la persona falleció y después separaron el cuerpo, ¿no? Eh, no, las investigaciones son siempre por parte de la fiscalía. Hasta ahorita. Vamos a ver más adelante si la víctima pidió que se llevaran a cabo más desahogo de medios probatorios. Hasta ahorita todo lo que viene es hecho por la fiscalía, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué más nos dice.
Ok, aquí. Aparentemente el lugar donde fue localizado el cadáver es donde fue colocado, es decir, ahí no se le privó de la vida. Ah, ¿y por qué? Tanto porque el médico corroboró precisamente como ciertas circunstancias y porque se encontraron huellas dactilares. Entonces, aparentemente, al sujeto pasivo le privaron de la vida en un lugar y de ahí lo movieron. Entonces, vamos a ver qué más. El Ministerio Público solicitó diversas dependencias que contaran con cámaras de seguridad, que mandaran todas las videograbaciones. Y aparentemente sí se obtuvieron cámaras de seguridad. Entonces, luego de ahí, y si gusta, Christopher, mandarme el mensaje privado al TikTok, para acabando, poderle apoyar en el asunto que me comenta. Entonces, luego vamos a ver qué más diligencias se realizaron. Ok, aparentemente las cámaras pudieron captar a dos vehículos dejando en el lugar donde se encontraron los objetos. Entonces, dice que tanto un vehículo Suru y otra, una camioneta color arena, tipo vagoneta. Entonces, pues ya eso refuerza lo que había dicho el médico de que donde encontraron al fallecido no fue donde murió, sino que lo movieron, tanto por lo que dijo el médico como por lo que dicen las cámaras, que se vieron dos vehículos, hay aparentemente un movimiento y después aparecen los objetos que encontró la policía ministerial. ¿Ok? También en este caso sí se recabaron testigos, quienes fueron los que vieron el cuerpo sin vida. Ah, no, perdón, no, 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 no. No, perdón, me estoy confundiendo. No, estos testigos no vieron a la persona fallecida. Estos testigos son testigos de identidad, quienes reconocieron al fallecido. Entonces, eh, ellos, estos testigos, lo que nos está diciendo el juez, no se percataron del cadáver, no se percataron de lo que pasó, sino que los mandaron llamar para que identificaran a la persona fallecida y lo reconocieron pues como el sujeto pasivo, ¿no? Aparentemente uno de los hijos fue quien lo reconoció. Aparentemente la persona que falleció tenía de oficio ayudante de albañil. Juntaba también cartón y botellas de plástico. Aquí precisamente el médico que revisa el cadáver dice que el fallecimiento no tuvo un origen natural, eh, ni por una enfermedad, sino que fue la acción desplegada por un tercero, es decir, alguien lo privó de la vida. Entonces vamos a ver qué más. Ok, va a declarar, bueno, declara uno de los hijos, que dice que en relación a los hechos donde falleciera su papá, en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 3 de la madrugada, se encontraba dormida en la casa con sus hermanos, porque viven con su padre, que el mismo, que tanto ella como los hermanos como el papá estaban todos dormidos, y que tiene sospechas de que el papá no durmió. Entonces, a las 3 de la mañana, el papá despierta a la testigo, que es la hija, le dice que se despierte y después de eso entra una persona del sexo masculino, un hombre. Entonces, aquí describe a la persona de aparentemente 20 años de edad, complexión mediana como fornido, moreno, pelo oscuro, peinado como de picos parados, aquí dice, y aquí lo describe, ¿no? Al sujeto, al aparente sospechoso. Esta persona sospechosa que entró se dejó ir en contra del papá, sujetando lo de un brazo y se lo dobló hacia la espalda.
para obligarlo a salir del cuarto en donde se estaba como que resguardando. Después de ahí, sujeto sospechoso tiró al papá. Este, Uno de los hermanos preguntó que quiénes eran esas personas que habían entrado. Ok, ok. Entonces aparentemente no solo entró una persona, sino que entraron varias personas. Me dice Rodrigo Cornejo, el plástico, ¿qué papel juega en el expediente? ¿Cómo? En este caso? O cómo? Luego de ahí, aparentemente la persona que aventó al papá dijo que supuestamente eran de la policía judicial, cuando ya la policía judicial no existe, es policía ministerial. Entonces, esta persona tenía aparentemente un arma de fuego en una de sus manos, describe cómo era el arma y pues amenazando con el arma, pues sacaron al papá aparentemente de ahí de la casa. Ok, aquí es donde a lo mejor ya hay como declaraciones diferentes, en donde uno de los hermanos dice que vio que al papá se lo llevaron tres personas, pero la persona que declara dice que solamente vio a una. Y pues es entendible porque tal como lo dice el testigo, estaba muy asustada, solo trataba de protegerme. Y pues sí, tanto protegerse a sí misma como a sus hijos, entendible. Este, ok, luego de ahí dice la testigo que se llevaron al papá en un carro color gris, sin saber si era un carro o camioneta, pues precisamente por el miedo y porque aparentemente el vehículo salió muy rápido. Uno de los hermanos dice que él vio una camioneta gris. De ahí, pues la testigo asustada sale de la casa y se va a casa de su tía. Vamos a ver qué más dice. Ok, pues las personas, los testigos se asustaron y fueron a las instalaciones de policía pues para confirmar si algún elemento de policía judicial se había llevado a su papá y es donde la policía le informan que no, pero que la persona que describían cumplía con las características pues de una persona fallecida. Entonces fueron y pues identificaron que el cadáver pues era quien en vida respondía pues al nombre del papá, ¿no? Entonces identifican el cadáver. Ok, aquí aparentemente la persona eh, señala que no quiere presentar denuncia, pero que quiere saber quién mató a su padre. Dice que no sabía si el padre tenía problemas con alguien o si estuviera amenazado, que aparentemente el papá no le había dicho nada. Desconoce con quién se juntaba el papá, desconoce si el papá se drogaba, desconoce si el papá vendía droga, pero sabe que el papá estuvo 5 años detenido por motivos de droga y que el papá, el sujeto pasivo, el fallecido, aparentemente estuvo un tiempo encerrado en el Cerezo. Dice, buenas tardes, disculpe, ¿cómo sería una correcta presentación del caso? Pues es precisamente la teoría del caso, son los argumentos. Igual yo creo que eso en la siguiente semana, como ahorita estamos analizando una sentencia, yo creo que en la siguiente semana proyecto a lo mejor algún video en donde puedan ver exposición de teoría del caso de defensa, teoría del caso de fiscalía, para que puedan ver cómo se expone y cómo se presenta un caso. Entonces, luego de ahí, declara también una menor de edad que no fue testigo presencial, pero que estaba jugando aparentemente fútbol cerca del domicilio del papá y que ok, que estaba jugando fútbol, luego aparentemente llegó a la casa, vio al papá tumbado en una colchoneta viendo la televisión. Sí, pues precisamente vamos a ver, es como lo que le comentaba a Xochitl, que yo en este caso, así como se van enterando ustedes, yo también me voy enterando porque yo no he podido eh, revisar el asunto. Entonces vamos viendo.
¿Ok? Este otro testigo declara cómo está distribuida la casa. Aparentemente hay un cuarto donde duermen las mujeres y hay otro cuarto donde duermen los hombres. Es decir, el papá y uno de los hijos duermen en un cuarto y en otro cuarto pues duermen las hijas, que a su vez tienen sus correspondientes hijos. Entonces, ok, ok, también describe a la persona que entró a la casa. Este testigo declara algo diferente. Dice que aparentemente la persona le dijo que era de los federales. Entonces, una testigo había dicho que la persona refirió ser de policía judicial. Este testigo dice que manifestó el sospechoso que era de los federales. Entonces, vamos a seguir viendo. Pues describe ciertos golpes que le dieron al papá. Dice que él sí pudo ver en dónde se llevaron al papá, que era una camioneta color gris plata con vidrios polarizados, que iba circulando de una manera muy rápida. Ok, aparentemente mientras la hermana fue a las instalaciones de policía municipal, este hermano menor de edad fue a la sede de la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República y posteriormente a Policía Municipal. También comenzó a llamar a Cruz Roja y al hospital para ver si habían encontrado algo y ya después la tía es cuando le dice que vayan directo a Semefo. Ok, dice esta persona que aparentemente quien ingresó no, a la casa no traía uniforme, sí traía un arma, no traía placa de policía. Ok, dice el testigo que pues eh, la víctima y su familia son de bajos recursos y que no pueden solventar los gastos funerarios. Entonces, en estos casos hay un apoyo para víctimas del delito. Entonces, pues pide el apoyo, ¿no? Entonces, aquí el juez dice por qué le da valor a la declaración del testigo, ¿no? Y lo justifica. Ok, aquí aparentemente es ahora otro testigo, un testigo, pero que se percató cuando aparentemente eh, dice esta persona que aparentemente trabaja en una clínica, que salió a tirar la basura, que vio por ahí unas bolsas negras, en un lugar donde normalmente se tira la basura y fue a checar qué hacían esas bolsas en la calle, ¿no? Ahí es donde ese testigo se percató de que las bolsas estaban adentro de una tina y que tenían un líquido rojo. El testigo pensó que era pintura, pero pues después este mismo testigo se percata como de la nota y pues de ahí es donde marca emergencias, ¿no? Entonces es muy normal en este tipo de situaciones que pues uno normalmente cuando se topa con estas circunstancias, uno normalmente no quiere creer que pues está en presencia de algo, ¿no? Normalmente el cerebro nos llama a intentar justificar las situaciones. Aquí el testigo dice que él fue el que encontró la tina, el que encontró las bolsas, pero pensó que lo que había era pintura, hasta que después seguramente empezó a razonar y dijo, oye, eso puede ser sangre. Y fue él quien llamó a emergencias. Entonces, de ahí llegaron las patrullas de policía municipal. Los policías les pidieron ahí en la clínica guantes de látex para poder revisar las bolsas y pues los policías le refirieron al testigo que ahí, aparentemente en esas bolsas había un cuerpo eh, pues separado, ¿no? En varias bolsas.
Ok, entonces lo que dice el juez es que ya con estas declaraciones y pues con los análisis médicos que se hicieron, es claro que el sujeto pasivo fue privado de la vida por una causa violenta y ajena a él. Está diciendo, es obvio que no fue un tema accidental, que no fue una enfermedad y que aquí hubo una intención. Entonces aquí está diciendo, esto no puede ser un homicidio culposo, aquí a fuerza estamos hablando de un homicidio doloso. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Ok, nos vuelve a reiterar que el homicidio se contempla en este artículo 138, nos habla de que aquí claramente hay una premeditación, hay una ventaja, hay una alevosía. Bueno, aquí el juez dice, a ver, dice, la fiscalía me dijo que había premeditación, ventaja y alevosía. Sin embargo, dice el juez que a su parecer solamente ve premeditación y alevosía, pero no así hay ventaja. Entonces vamos a ver qué más se sigue encontrando. Si se fijan aquí, vamos analizando las circunstancias de manera cronológica, como fueron pasando. Primero es cuando llegó la policía ministerial, después se revisó el cadáver, después aquí los agentes de investigación sí hicieron bien su trabajo, porque precisamente ellos empezaron a revisar en la calle a ver quién tenía cámaras, empezaron a pedir las grabaciones, empezaron a buscar testigos y por eso es que se trasladaron digamos que empezaron a hacer todas sus investigaciones, cuando la familia reconoce el cadáver, inclusive los agentes de investigación se trasladaron al domicilio del fallecido, ahí recabaron los testimonios de los familiares, inclusive aquí en este caso sí recabaron testimonio precisamente de esta persona que trabajaba en la clínica, entonces aquí sí se hizo un buen trabajo a diferencia del otro asunto. Si se fijan en el otro asunto, hubo un homicidio, policía ministerial llegó 2 días después y no buscaron testigos, no buscaron a nadie más. Entonces, aquí en este caso sí se hicieron bien las cosas. Y pues va por eso de manera cronológica. Es cómo se van enterando y me van a decir, ok, ¿y por qué el testigo declaró después? Pues porque el testigo declaró hasta que policía ministerial lo contactó y le dijeron, oye, tienes que ir a declarar. Entonces, por eso le estamos viendo todo de manera cronológica, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue por aquí. El juez dice que hubo premeditación porque el sujeto activo pues entró de manera violenta a la casa y que refirió ser o de la Policía Federal o judicial, porque ahí en ese punto pues los dichos de los testigos pues son diferentes, ¿no? Ok, dice también el juez que hay que considerar el tiempo que transcurrió desde que se llevaron a la víctima, el sujeto pasivo, hasta que lo privaron de la vida. Entonces, pues aquí ya hubo precisamente una planeación. Aquí nos pone también varias jurisprudencias que hablan de la premeditación. Luego dice que la alevosía, pues precisamente se acredita pues porque entraron al domicilio de la víctima cuando la víctima estaba dormida. O sea, ni siquiera lo enfrentaron directo, sino que esperaron a llegar en la noche a las 3 de la madrugada y pues estaba dormido, entonces no se podía defender la víctima, ¿no? Ok, aparentemente el acusado actuó con otros sujetos. ¿Por qué dice el juez esto? Porque un testigo dice que solamente vio a un sujeto entrar, a un sospechoso, pero que un hermano le dijo que había visto a varios y otro de los testigos dijo que él sí vio a varias personas. Entonces, pues bueno, vamos a seguir revisando. Ajá, dice el juez que precisamente hay alevosía porque si intervinieron varias personas, pues la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. Llegan por él en la noche, abren su casa a la mala y varias personas, pues hay una clara alevosía. O sea,
estaba en completa desventaja la víctima. No había manera en que hubiera podido sobrevivir a esta situación. Entonces dice el juez, ok, para mí me dice, ok, ya me acreditaron que hubo un homicidio y que hubo un nexo causal. O sea, hay un sospechoso que con otras personas se lleva al sujeto pasivo. Los hijos nada más ven que se va en un coche muy rápido. Unos dicen que fue en un coche gris, otros dicen que fue una camioneta gris, pero posteriormente es donde se encuentra el cadáver. Entonces dice, ok, aquí hay un homicidio a fuerza. Aquí hay un homicidio. Entonces ahora dice que va a analizar la culpabilidad. Entonces, ok, aquí efectivamente hubo un homicidio. Ahora hay que revisar la responsabilidad del sujeto activo. Ahora hay que demostrar el nexo causal. Va a decir, no sé el juez, por qué considera que el acusado fue el que cometió el homicidio. O porque de que hubo un homicidio, como en el caso pasado. Pero ¿qué pasó en el caso pasado? En el caso pasado el juez dijo, hubo un homicidio, pero la fiscalía no me demuestra quién fue. Inclusive en el caso pasado había dos sospechosos, o la expareja o el acusado. Pero en este caso vamos a ver por qué el juez considera que el acusado fue precisamente el que privó de la vida pues a la víctima. Vamos a ver qué sigue diciendo. Ok, nos habla aquí nos presenta aquí jurisprudencias que hablan de cómo se debe analizar la responsabilidad penal. Ok, dice, a ver, ¿cuáles son los indicios de mayor contundencia en contra del acusado? A ver, ¿por qué dice que fue el acusado? Ok, aparentemente el acusado coincide con la descripción que dio uno de los hijos de la víctima. Ok, también coincide con la descripción que dio otro de los testigos. Ok, aquí dice qué requisitos debe reunir la prueba testimonial. Ok, ahí precisamente eh, lo que nos está diciendo aquí el juez es que o sea, después de que declararon los hijos de la víctima, como dieron una descripción del acusado, se realizaron dos retratos hablados. Esto, si se fijan, es muy similar a, no sé si han visto documentales o series de Estados Unidos que allá hacen esto. O sea, después de que las personas dan una descripción de quién puede ser el acusado, se hace un retrato hablado. Entonces, ¿para qué? Para que pues se pueda tener idea de quién puede ser el causante de esta situación, ¿no? Te dice que se hizo el retrato hablado, ¿ok? Y también se procedió a hacer un análisis de la letra. Ya ven que el cadáver, cuando lo encontraron en la tina, se encontró también junto con una nota que decía esto, A.T.T. que aquí estoy, aún no me he ido, con faltas de ortografía. Entonces, tanto se analizó el retrato hablado como el análisis de la letra. Ok, no sé si recuerdan también que se encontró una hoja de libreta raya y un trozo de papel. Entonces se comparó el tipo de letra de la cartulina con el tipo de letra del trozo de papel y el perito determinó que provienen de un mismo origen gráfico. ¿Qué significa? Que la misma persona que hizo la nota en el papel hizo la nota en la cartulina. Entonces, ok, ya por ahí se va viendo, pues aparentemente las características de la persona, ¿no?
y hubo otro documento, pero dice que ese documento es de un diferente origen gráfico. Entonces, hay por ahí otro papel que no fue escrito por la misma persona. Hay un papel que fue escrito por otra persona. Entonces, luego vamos a ver qué más nos dice. Ok, se analizaron todos los papeles y todos los tipos de letra que había, porque se analizó tanto una hoja de libreta como un cartón, un trozo de papel perteneciente a una libreta de raya, y otra hoja de papel. Entonces vamos a ver qué más se sigue encontrando. Ok, y aquí, como comentaba precisamente Xochitl, de las huellas dactilares, aquí dice un perito dactiloscopista. Entonces, mandaron llamar precisamente un perito experto en huellas digitales. Entonces, seguramente le dijeron al perito, a ver, revisa todos los documentos, las bolsas, a ver si encuentras más huellas digitales. Si se fijan, aquí esto habla de una investigación muy bien hecha. Ok, se analizaron las huellas y aparentemente hubo una huella que fue localizada en la cartulina. Ok, en total se encontraron 18 huellas dactilares, pero aparentemente solamente una fue como la más clara, la que estaba en la cartulina con el mensaje, el de atentamente, aquí sigo. Entonces vamos a ver qué más sigue habiendo por aquí. Aquí está. En esta cartulina aparentemente quien anotó eso en algún momento a lo mejor se apoyó para escribir y dejó una huella dactilar. Vamos a ver qué más se sigue encontrando. Ok, se le pidió a un perito que hiciera una georreferencia eh, del lugar de los hechos. ¿Qué significa la georreferencia? Le dijeron, mira, analiza todas las fotos, todas las cámaras y dime exactamente en dónde estaba localizado el cuerpo, dime dónde estaba la clínica del testigo que refirió haber encontrado los restos, dime por dónde llegaron los policías, por dónde llegaron los coches. Entonces, esto de la georreferencia normalmente sale mucho en los noticieros. No sé si han visto que hacen como una recreación donde dicen, aquí estaba la persona y ponen como una figura de alguien. Y luego, aquí hay un coche. Y luego el coche se dio vuelta por acá. Y luego otro coche llegó por acá. Eso es una georreferencia. Entonces, el Ministerio Público le dijo al perito, a ver, tenemos muchas fotos, tenemos muchos lugares que son sospechosos o donde hubo testigos, entonces aquí mandaron llamar a un perito como que pusiera en claro todo esto, porque si no iba a generar muchas dudas al juez, o sea, como de que, a ver, pero en un lugar encontraron los restos, pero en otro lugar es donde estaba la casa, y en otro lugar es donde estaba la clínica, y por otro lugar es donde llegaron los policías, y de otro lugar llegaron los coches. Entonces, la georreferencia fue precisamente como para que le fuera más claro al juez cómo ocurrió todo. Es decir, seguramente se hizo como una reconstrucción diciendo, aquí estaba la casa, el camino probable que tomó el acusado fue aquí colocó los restos, por acá estaba la clínica, las cámaras captaron de esta manera, posteriormente el vehículo se retira por esta manera, por este lugar, perdón, y luego llegan las patrullas de policía por este otro lugar. Entonces, esta pericial pues fue muy buena precisamente, ¿no? Para dejarle claro al juez en dónde estaban todos los lugares, porque pues sí podría ser muy confuso. Entonces, pues bueno, sigue aquí con el tema del análisis. Aparentemente hay un sistema conocido como AFIS,
que en inglés es Automated Fingerprint Identification System, sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué más. O aparentemente la huella que se encontró en la cartulina se contrastó en el sistema y dio positivo. Es decir, muy similar a los programas de Estados Unidos, sobre todo la serie esta, la de CSI, en donde ya ven que encuentran una huella, de ahí la suben como una computadora y de ahí sale alguien que dice, ah, ya encontramos, pertenece a Juan Pérez Pérez. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. O sea, corroboraron precisamente la huella que pudo obtener el experto en huellas dactilares, lo contrastaron con el sistema y encontraron a quién le pertenecía esa huella. Entonces, precisamente el sistema les dijo que esa huella le pertenecía al sujeto activo. Entonces, esta persona ya contaba con registros de cadactilares capturados en el sistema porque tenía un antecedente. Ya quien había registrado previamente las huellas dactilares fue la PGR, Procuraduría General de la República. Y en ese entonces lo habían acusado de un delito contra la salud. ¿Qué es contra la salud? Drogas. Y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Entonces lo habían encontrado a este acusado previamente con droga y con armas. Entonces vamos a ver qué más. Ok, pues aparentemente en el sistema aparecieron los datos. El nombre del acusado, cuándo nació, el estado civil, en dónde vivía. También la PGR, que actualmente se llama Fiscalía General de la República, pues le entregó a la Fiscalía Estatal los datos con los que contaba, ¿no? Porque normalmente cuando detienen a una persona, pues le toman fotos, le toman sus huellas dactilares, lo hacen firmar. Entonces, pues al ver que ya esta persona de las huellas dactilares había sido previamente registrada por la Fiscalía Federal, pues se le dijo a la Fiscalía Federal, oye, pásame los datos de esa investigación porque los requiero para mi propia investigación. ¿Ok? De ahí le dicen al perito en huellas dactilares, a ver, ahora compara la huella de la cartulina con la huella registrada por precisamente previamente capturada por la Fiscalía Federal. Entonces vamos a ver qué más. Ok, pues se determinó que efectivamente las huellas coincidían. ¿Ok? Luego, precisamente con las fotografías que proporcionó la Fiscalía Federal, se compararon con los retratos hablados. Recuerden que los testigos declararon cómo era la persona sospechosa que entró a su casa, empiezan a comparar y se dan cuenta que precisamente coinciden las fotos de esta persona que es la dueña de las huellas dactilares con los retratos hablados. Por lo tanto, pues ya tenían aquí una casi seguridad de quién fue quien realizó estos hechos, ¿no? Aparentemente hubo unos testigos que declararon, pero que el juez dice que no los toma en cuenta. Aparentemente o se contradijeron o como dice el juez, no tenían relación con los hechos. Esto porque a veces hay personas que acuden a declarar, pero a veces no aportan datos novedosos. Por ejemplo, a lo mejor alguien que haya llegado y haya dicho, ah, yo me enteré que llegó policía y que encontraron un cadáver. Bueno, pues sí, pero eso ya no me sirve. O a veces hay personas que declaran cuestiones que no tienen que ver o que a veces por el miedo empiezan a declarar a veces cuestiones que no son relevantes, ¿no? Hay personas que a veces empiezan a declaran y dicen, ah, es que yo me acuerdo que mataron hace tiempo a mi tío y ahí lo que pasó fue esto. Pues ahí eso son especulaciones y esos dichos no se toman en cuenta. O sea, entonces
el juez va a tomar en cuenta qué pruebas sí, qué pruebas no. Aquí nos está diciendo que hubo testigos a los que no tomó en consideración. Vamos a ver qué más pasó. Ok. Después de eso, las fotografías del sospechoso, o sea, ya ven que previamente la PGR había detenido a una persona que coincidía en las huellas dactilares. La PGR le entrega a la Fiscalía Estatal eh, un conjunto de fotografías y luego la Fiscalía Estatal volvió a mandar llamar a los testigos y les dijo, a ver, estas fotografías, bueno, dice que le puso varias fotografías, aquí dice una rueda de fotografías para decirle a los testigos, a ver, uno por uno, primero venga un testigo y luego venga el otro, para que ellos señalaran si entre esas fotografías encontraban a alguien que se pareciera al sospechoso que entró a la casa. Eso se tiene que hacer así, porque si no, hay ocasiones en que tanto en Estados Unidos como en México hay fiscales que pues ya, hay ministerios públicos que ya cuando dicen, ok, es que ya sabemos quién fue, a veces ¿qué hacen? Agarran la fotografía, mandan llamar al testigo y le dicen, oye, este fue el que mató a tu papá, ¿verdad? Y el testigo dice, sí, pero si así lo hace el detective o el agente de investigación del Ministerio Público, esa prueba no se puede tomar en cuenta, porque digamos que el testigo fue en cierta parte como conducido a que responder. Y eso puede afectar una investigación. Y son cosas que a veces pasan aquí en México y hasta en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, eso no se tiene que hacer. O sea, aquí ya básicamente el Ministerio Público dijo, pues tengo casi el 100% de seguridad de que este fue el culpable. Pero no puedes llegar con los testigos y decirle, oye, ¿fue este, verdad? No. Tiene que hacerse, como dice aquí, una rueda de fotografías. Ponerle a los testigos varias fotografías y decirle, a ver, de todas estas, dime que si hay alguien que se parezca en sus rasgos a la persona que acudió a tu domicilio. Y ya, de ahí los testigos tienen que identificar la fotografía pues del sospechoso, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Ok, ok. Pues bueno, aquí a lo que decía Xochitl, a lo mejor esto no sé si me vaya a permitir el live o después YouTube comentarlo, pero lo voy a marcar aquí para que lo puedan leer. O sea, hay un testigo que dice que el acusado aparentemente era ahí está, o sea, no sé si lo puedo decir porque luego no sé si me censuren el en vivo, y que era su amigo, pero que le daba mala espina. Entonces, dice el juez que ese testimonio aparentemente no se toma en cuenta porque aparentemente no identificó plenamente al acusado. Pero pues bueno, aquí este testigo pues digamos que sí nos dio como cierta información del acusado, que aparentemente era esto, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Luego aparentemente los, los testigos que estuvieron en la casa aparentemente no pudieron identificar plenamente la foto que correspondía al sospechoso. Entonces, pues eso no se tomó en consideración. Entonces, es lo que les digo, no puede el Ministerio Público llamar a la familia y decirle, oye, esta foto es del que entró a tu casa, ¿verdad? No. Entonces, tienen que ponerle varias fotografías y aparentemente las personas no pudieron identificar al acusado. Entonces, bueno, eso no se toma en cuenta, pero pues hay otros elementos, ¿no? Entonces, ya después el juez mandó llamar al perito, se le hicieron preguntas.
Ahí pues respondieron los peritos, ¿no? Tanto los peritos que tomaron las fotos, como el perito que hizo la autopsia, como los agentes de investigación, como inclusive el perito que analizó las huellas digitales. Entonces, pues aquí están las declaraciones, que pues básicamente me las voy a saltar porque ya el juez las describió previamente. Aquí nada más está transcribiendo lo que declararon, pero pues ya sabemos qué es lo que ellos declararon, ¿no? Ya sabemos qué es lo que dijo el de la autopsia, ya sabemos qué fotografías se tomaron, ya sabemos qué es lo que hizo el perito de las huellas dactilares, entonces ya sabemos también qué es lo que declararon los agentes de investigación, los policías, entonces todo esto me lo voy a saltar ya para casi ir terminando, ¿no? Entonces, aquí el juez transcribe como tal las declaraciones porque en el nuevo proceso penal es un proceso acusatorio y donde debe privilegiar el principio de contradicción. Entonces, si un testigo declara algo ante fiscalía, si el asunto se va a juicio, deben tener oportunidad de que tanto a los testigos como a los peritos, como a los policías, como a los agentes de investigación, los puede interrogar la fiscalía, el asesor de la víctima, la defensa, como inclusive el juez. Entonces, no basta con que llegue un policía a declarar, a decir, oiga, ¿usted qué presenció en el lugar de los hechos? Lo que dice mi informe. No, tiene que llegar y decir, ¿qué vio usted? Dígame qué dice su informe o recuerde qué es lo que pasó. Entonces, por eso aquí vienen otra vez todas las declaraciones. Todo lo que ya venía antes, los peritos, los policías, los testigos tienen que volver a declarar para que todas las partes tengan oportunidad de hacerles preguntas. Y ahí es la oportunidad de la defensa, en donde si la defensa considera que algún testigo mintió, ahí es oportunidad de intentar hacer que los testigos se contradigan, de intentar pues demostrarle al juez que están mintiendo. O pedirles más datos, a ver, si tú eras el hijo y dices que estabas en la casa, ¿qué más ocurrió? ¿Qué viste? ¿En qué posición estabas? ¿En dónde estaba tu hermano? ¿Por qué tú declaras una cosa y tu hermano declara otra? Entonces, precisamente esto es el principio de contradicción. Por eso es que aquí lo mismo que ya leímos antes son las declaraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no las vamos a leer porque ya sabemos qué declaró cada uno. Ya es un tema pues meramente formal, ¿no? Luego, lo que sí me interesa es saber ahora qué declaró el acusado. Ok, el acusado cuando lo detuvieron, pues se reservó su derecho a declarar. Entonces, precisamente, eh, no recuerdo quién en el en vivo pasado había dicho el principio de no incriminación. Y efectivamente, si alguien es acusado, tiene su derecho de declarar o no declarar. Y el hecho de que alguien no declare no significa que sea culpable, porque antes así le decían a la gente, pues dime qué hiciste, si no me declaras, te estás haciendo el delito. No. Ahora, tú sabrás si declaras o no. Y si declaras, lo tienes que hacer en presencia de tu abogado defensor, para que el defensor vea que estás declarando libremente, que no estás amenazado, que no estás, digamos que manipulado. Y antes de que declare la persona, si la persona dice, sí quiero declarar, primero tiene que hablar con su defensor. Y su defensor le tiene que decir, mira, tienes estos derechos conforme a la Constitución, conforme a la jurisprudencia, conforme a los derechos humanos, conforme a los tratados, conforme al Código Nacional. Entonces le explica y ya. Aquí en este caso el acusado no quiso declarar, pero pues al final pues no le afecta el que no haya querido declarar, ¿no? Pero bueno, aquí el juez dice que a su consideración con todas las pruebas, el acusado fue quien privó de la vida al sujeto pasivo. Dice que acudió en compañía de otras personas para, digamos que apoderarse de la persona del sujeto pasivo, después se lo llevaron y pues lo privaron de la vida. Eh, ok, aquí dice el juez que pues de la declaración de los testigos que son los familiares del sujeto pasivo, es decir, la víctima, pues ellos dieron ciertas características, se hizo un retrato hablado y pues ese retrato hablado coincide pues con los datos de, bueno, con las características físicas del acusado, ¿no?
Entonces, pues ya, el juez nuevamente vuelve a resumir como las pruebas y dice que a su consideración, ok, que sí cometió el delito. Aquí aparentemente la defensa usó una estrategia pasiva. Digamos, hay estrategia activa y estrategia pasiva. La estrategia activa es cuando la defensa presenta pruebas de descargo o cuando presenta una teoría del caso diferente, pero la acredita con pruebas. No sé si recuerdan en el caso pasado que la fiscalía dijo, el sujeto activo mató al sujeto pasivo y la defensa dijo no, porque con testigos te demuestro que el sujeto activo estaba en otro lugar. Entonces, esa es una defensa activa. Aquí aparentemente me da a entender que la defensa usó una estrategia pasiva. ¿Por qué? Aquí dice, el acusado y su defensa manifestaron en distintas ocasiones su desacuerdo con la acusación, pero no existen elementos suficientes como para acreditar la teoría del caso de la defensa. Entonces, simplemente la defensa que dijo, no fue, pero aparentemente no presentaron pues pruebas, ¿no? Pues bueno, ahora sí que también no es tanto que a lo mejor la defensa haya sido mala, sino que a lo mejor pues la defensa dijo, oye, pues, ¿qué vamos a presentar a tu favor? Si te están acusando, si se hicieron retratos todos hablados que coinciden contigo, si hay una prueba de una huella dactilar sobre una cartulina que se encontró junto al cadáver, que coincide con tu huella digital, pues ¿qué otra estrategia va a hacer la defensa? Entonces aquí pues la defensa no pudo pues básicamente pues ofrecer muchas pruebas de descargo ni nada. Entonces, pues bueno, dice el juez que pues sí hay pruebas suficientes para demostrar la plena responsabilidad del sujeto activo que cometió el delito de forma dolosa y aparentemente la defensa ofertó y desahogó una prueba pericial, pero no lo hizo bien. El juez no le otorga valor probatorio a la prueba de la defensa porque no cumplió oh, ya, porque el perito no acreditó no acreditó ser experto y no convenció al juez. Ok, bueno, aparentemente sí, miren, la defensa sí presentó un informe pericial, pero el juez dice que ese peritaje no le convence. Ok, sí, y vuelve a decir el juez, oye, en el lugar donde se encontró el cadáver hubo una cartulina en donde hubo una huella que coincide con la huella en el sistema AFIS. Entonces, pues bueno, sí, en este caso pudo haber aceptado el procedimiento abreviado, ¿eh? Yo, por ejemplo, viendo este asunto como iba, yo a lo mejor sí hubiera optado por el procedimiento abreviado, ¿eh? A ver, eres defensor, pero estás viendo lo mismo. Ya, ya, ya la fiscalía tiene las huellas de tu cliente, que coinciden con las huellas que se encontraron en la cartulina. Los retratos hablados coinciden con las características físicas de tu cliente. Yo a lo mejor sí como defensa me hubiera optado mejor por el procedimiento abreviado, ¿eh? Pues es que ya no había de otra, pero también pues no sabemos exactamente las circunstancias, ¿no? O sea, la defensa en algún punto quiso irse a juicio o, o no sabemos exactamente por qué lo hizo. Entonces, pues bueno, este, ok, aquí el juez vuelve a describir cómo ocurrieron los hechos, las pruebas con las que se cuentan. Y pues dice el juez que las pruebas que aporta la fiscalía pues le generan convencimiento de que se cometió un delito de homicidio con calificativas, ¿no? Viene acá varias jurisprudencias de cómo o sea, de por qué valora las pruebas, cómo las valora y en qué momento se puede solicitar el procedimiento abreviado.
hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Si ya se aperturó el juicio oral, ya no puedes decir, oye, no, siempre sí quiero el procedimiento abreviado. Entonces, ahorita acabando este asunto, les voy a contar un asunto real también que yo tuve, en donde tuve que irme por el procedimiento abreviado. Entonces, pues bueno, pues ya, el juez dice que sí hubo pruebas suficientes que acrediten la participación del sujeto activo. Aparentemente el sujeto activo era originario de Michoacán. Y pues bueno, dice, dice el juez que el Ministerio Público pidió una pena mínima de 25 años y máxima de 35 años. Entonces dice el juez que analizando todo el asunto, condena al acusado a una pena de 27 años y 6 meses. Entonces, recordemos, un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, pero hay algunos autores que dicen que un elemento también indispensable del delito es la pena. Ok, si ya se acreditó que cometiste un delito, pues corresponde una pena. Entonces aquí el juez pues considera que la pena pues que corresponde es de 27 años con 6 meses. Y esa pena pues debe purgarse en el cerezo. También pues se le priva al sentenciado del ejercicio de sus derechos electorales, no podrá votar ni ser votado. También una multa de 250 días, que equivale a 250 días, perdón, 250 días multa, que equivale a esta cantidad, 15,000 y tantos. Y además una reparación del daño, pues para la víctima, ¿no? Bueno, la familia de la víctima. La reparación del daño que esta persona, este acusado, debe pagar a la familia de la víctima es en 306,900 pesos. Eh, Seguramente me preguntarán, ¿por qué? Pues a ver, por todas las circunstancias. Imagínense el trauma de la familia, de los hijos, de haber visto que un sujeto sospechoso entraba a la casa a las 3 de la madrugada junto con otras personas que se llevaban al papá con un arma de fuego, que el sospechoso primero dijo que era, un testigo dice que dijo que era policía judicial, otra testigo dice que no, que dijo que era policía federal. Entonces, después de eso, pues no solamente privaron de la vida, separaron el cuerpo y después de eso hasta le colocaron ahí una cartulina. Entonces, por todo el trauma de la familia, ahí normalmente pues se llevan como una prueba pericial en psicología para determinar pues la familia, pues o sea, cuánto va a gastar en terapia psicológica, pues por todo este tema. Entonces, pues derivado de todo esto, pues lo que debe pagar este acusado a la familia son 306,900 pesos. Y se le debe pagar precisamente a los hijos del fallecido. Entonces, pues pues precisamente esta persona, por todo lo que hizo, no se le van a dar beneficios. Entonces, tiene que cumplir la pena sí o sí, completita. Y pues bueno, ya al final los puntos resolutivos, pues resuelve que el juzgado fue competente, que se comprobaron los elementos del homicidio con calificativa y que se impone pues la pena de 26 años con 6 meses. Y pues ya, ahí termina este tema y pues bueno, pues este caso pues fue ahora sí que muy fuerte, en el sentido de todas las circunstancias, ¿no? En que ocurrió la privación ilegal de la libertad del sujeto pasivo, cómo se lo llevaron y luego pues cómo lo colocaron. Dice, sí, el pago de la reparación del daño es un requisito para la libertad anticipada, pero a este sujeto activo no le van a dar beneficio de libertad anticipada, ¿eh? Él no lo va a poder pedir.
aunque después vayan ante un juez de ejecución, aquí no le van a dar esa posibilidad, porque pues no, fueron hechos, si se fijan, muy graves, en donde pues no solamente privaron de la vida, sino que todo lo que hicieron con el cuerpo, lo dejaron en una tina, en la calle. O sea, pues esta persona pues no puede salir en libertad anticipada, va a pasar a fuerza veintitantos años ahí encerrado. Entonces, pues bueno, pues sí, pues esta persona, este sujeto activo, pues ya vimos que uno de los testigos llegó a referir lo que era, ¿no? Que era un muy pesado. Entonces, pues bueno, este, entonces pues así fue este tema, así termina, y ya nada más respecto de lo que comentaba del procedimiento abreviado, eh, igual para no dar como muchos datos, tuve hace tiempo un asunto en donde era un tema de una persona a la que acusaban de violación de una menor de edad. Entonces cuando yo llego como defensa, pues bueno, primero la familia me dice, ¿sabe qué? Se llevaron a mi familiar. Yo tengo que ir al lugar donde está detenido para que me firme un escrito donde me nombra como su defensor. Yo ese escrito lo presento, tengo que esperar a que me den acceso a la carpeta de investigación y ya. Cuando me empiezan a mí a llegar datos de la carpeta de investigación, pues me voy dando cuenta que hubo testigos que vieron pues que la víctima y mi defendido entraron a un cuarto. Hubo por ahí varias personas que vieron cuando la víctima salió, cuando llegaron familiares, se armó un escándalo, entonces inclusive otras personas que estaban por ahí, pues identificaron plenamente tanto a la víctima como a mi defendido. Luego de ahí se hicieron unas pruebas de ADN en la víctima, en restos pues que había ahí, o sea, de pues restos ahí de semen, vamos a decirlo, y pues coincidían con los de mi representado. Entonces, pues yo en ese caso, pues ya eh, pues en la audiencia inicial, pues yo ahí intenté defender a mi representado en cierto tema de la detención, no se pudo, después de ahí ya en el tema de la audiencia intermedia, pues ya yo intenté recabar pruebas a favor de mi representado porque resulta que la víctima era menor de edad, entonces yo dije, bueno, pues mi cliente me decía, oiga, es que sabe qué, es que eh, mi, yo no sabía que esta persona era menor de edad. Yo voy con personas ahí cercanas y les digo, oigan, esta víctima se notaba que era menor de edad y me dicen, sí, la verdad sí. Fui con varias personas y todos me decían que era notorio que era menor de edad. Los hechos ocurrieron en la noche. Yo intento hablar con los testigos. Les digo, oigan, pero si era de noche, ¿era notorio que era menor de edad? No, sí, licenciado, porque el lugar donde ocurrió todo había una luz. Entonces, pues yo intenté recabar pruebas, pero no se pudo. Llegamos a la audiencia intermedia y pues yo ahí fue donde le solicité bueno, previamente había entrado en pláticas con fiscalía y pues yo solicité ya en esa audiencia, pues eh, que me permitieran el procedimiento abreviado, porque ya las pruebas eran contundentes en contra de mi representado. Entonces, no sabemos exactamente cómo ocurrió en este caso, pero pues a lo que vemos, yo, tal como lo comentó una persona que estaba aquí en el en vivo, pues yo también a lo mejor hubiera considerado oportuno pues un procedimiento abreviado, ¿no? A ver, si ya tienen las huellas, si ya el retrato hablado de la persona coincide con los rasgos físicos, pues para qué irse a juicio, ¿no? Intentar a lo mejor un procedimiento abreviado. Ahora sí que el tema aquí es que el procedimiento abreviado debe ser aceptado por la fiscalía. Entonces, también debemos considerar que en este caso, por la brutalidad de cómo ocurrieron los hechos, a lo mejor sí llegó a pedir la defensa un procedimiento abreviado y la fiscalía no lo aceptó, porque la consecuencia de un procedimiento abreviado es que se reduzca la pena. Pero a ver, si ustedes fueran fiscales, si ustedes fueran Ministerio Público, si ustedes fueran el asesor de la víctima, ¿permitirían un procedimiento abreviado? Pues a ver, con todas las circunstancias de la agresividad con la que fueron, por la víctima, que fueron varias personas, que fueron con arma de fuego, que separaron el cuerpo, que lo dejaron en una tina, que le dejaron una manta ahí en la tina, para que alguien encontrara el cadáver separado, pues yo creo que no, ni Ministerio Público ni asesor de la víctima hubieran permitido un procedimiento abreviado. Entonces, pues bueno, ya en ese punto, pues ya no hubo manera de, pues ya,
seguramente a lo mejor intentaron un procedimiento abreviado, no se pudo, y pues bueno, ya esta persona iba a estar en la cárcel, ¿no? Vimos que 26 años le dieron los, vamos a ver cuánto le dieron, 27 años con 6 meses. Entonces, pues bueno, y pues sí, efectivamente la fiscalía puede negarse el abreviado. Y no de lo que me pregunta Pablo, haga de cuenta que no conocían a mi representado, ni conocían a la víctima. Nada más los vieron, o sea, vieron cuando llegó al domicilio mi representado y cuando llegó la víctima. Entonces, los identificaron nada más. Entonces, no había manera en que yo dijera, es que mi cliente, mi representado estaba en otro lugar. Era obvio que estaba ahí. E inclusive ahí lo detuvieron. Entonces, pues no había mucho que hacer. Y realmente no había como tal un lazo afectivo. Ahí el problema de mi representado es que, pues bueno, lamentablemente no tuvo el debido cuidado, tuvo relaciones con una persona y pues bueno, ahí como no hubo tema de amenazas ni de lesiones hacia la víctima, pues en este caso personal sí, tanto fiscalía como asesor de la víctima sí accedieron a un procedimiento abreviado. E inclusive el asesor de la víctima manifestó que precisamente para que la víctima no tuviera que acudir a un juicio a recrear lo sucedido, precisamente eh, en representación de su víctima también pidió el procedimiento abreviado. Entonces, pues ahí eh, yo, digamos que conseguí una pena menor a mi representado, el asesor de la víctima, pues con eso evitó que la víctima tuviera que ir ante juez a declarar nuevamente lo que pasó y evitó con eso que se le revictimizara y además con eso el asesor de la víctima evitó pues que hubiera pues un nuevo encuentro entre la víctima y pues mi representado, ¿no? Entonces en ese caso se pudo, pero pues en este caso, pues qué, en este caso que acabamos de leer, pues lamentablemente pues no había tampoco mucho que hacer, ¿no? Como vimos, la defensa presentó por ahí un peritaje que no fue tomado en cuenta y pues la defensa pues básicamente fue una estrategia más pasiva, pues también, ¿qué más hacía, no? Eh, pues lamentablemente pues muy, ya el sujeto activo pues estaba muy identificado. Entonces pues ya, dice, cuando hay un delito federal y uno local, la federación tiene la opción de, haga de cuenta, se pueden desglosar para que la Fiscalía Federal investigue el delito federal y la Fiscalía del Fuero Común investigue sobre el delito del Fuero Común. Le explico. Imaginando que en este caso, cuando hubieran ido a detener al acusado, lo hubieran encontrado con un arma de fuego, tendríamos un delito del fuero común, que es el homicidio. Y si lo hubieran encontrado con un arma de fuego en ese momento, sería portación de un arma de fuego que es federal. Se puede desglosar para que la fiscalía presente la acusación de homicidio ante un juez del estado de Guanajuato y que a su vez la Fiscalía Federal presente acusación ante un juez federal por el delito federal. Se puede desglosar o hay casos en donde la Fiscalía Federal puede solicitar como digamos que atraer la investigación. Un caso donde pasó eso, no sé si bueno, seguramente han visto el tema del rancho de acá de Guadalajara, bueno, no de Guadalajara, sino el rancho de Jalisco, el rancho Izaguirre, que estaba cercano a Guadalajara. Por ahí había dentro de los alrededores un municipio muy pequeño en donde estaba este rancho. El tema pues aparentemente fue atraído actualmente por la Fiscalía Federal, que consideró que la Fiscalía de Jalisco no estaba haciendo la averiguación debidamente y pues porque por ahí podía, digamos que había elementos que permitían concluir que los delitos fueron realizados por un grupo de delincuencia organizada. Entonces, digamos que hay casos donde la federación puede atraer toda la investigación. Entonces, pues bueno, ya con eso terminamos el en vivo del día de hoy. Fue un caso muy fuerte, muy lamentable y pues fue un caso de la vida real. Entonces, este caso, a diferencia del anterior, aquí la investigación se hizo muy bien. Ahora sí que afortunadamente, porque fíjense todo lo que ocurrió. Entonces,
Qué bueno que en este caso la Fiscalía sí investigó. Si se fijan, esta investigación fue muy bien hecha, la verdad. Inclusive si ustedes revisan un documental o se ven una serie de Estados Unidos, que del FBI, que de CSI, o casos reales que hay en YouTube, y se fijan en este caso, aquí la Fiscalía Mexicana demostró que pueden estar al nivel de fiscalías como Estados Unidos. Si se fijan aquí, se analizaron huellas dactilares, los agentes de investigación buscaron testigos, buscaron cámaras, se mandó llamar a muchos peritos, tanto peritos que tomaran fotos, un perito especialista en tomar huellas dactilares, perito especializado para la autopsia, un perito especializado para recrear cómo ocurrieron los hechos, que pudiera realizar una geolocalización. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando se quiere se puede, porque a veces, eh, en el caso anterior que revisamos, que vimos, la fiscalía hizo un pésimo trabajo. En el caso anterior, pueden ustedes checar en el grupo de Telegram el vínculo al caso anterior. Allá la fiscalía hizo un pésimo trabajo, fue un homicidio en donde la misma víctima refirió que quien lo había privado de la vida, quien le había disparado era su expareja. La mamá del fallecido llegó a decir que sospechaba de la expareja y la fiscalía manda llamar a la expareja como testigo contra otro acusado. Entonces, en ningún momento la fiscalía ya justificó por qué no fueron pues como contra la expareja como acusado. En ese otro caso, el agente de investigación llegó 2 días después, para cuando llegó ya no había testigos. Allá fue un caso pues en donde la fiscalía no hizo su trabajo. Pero este caso nos demuestra que cuando se quiere se puede. Cuando la fiscalía quiere investigar, puede llevar una investigación al mismo nivel que las que hacen en Estados Unidos. Entonces, cuando se quiere, se puede. Entonces, como ciudadanos, debemos exigir que las fiscalías de todos nuestros estados y que nuestra Fiscalía Federal lleven a cabo las investigaciones de una manera correcta. Por ejemplo, ya para terminar también, en el caso que les conté, en donde yo estuve como defensor, donde yo tuve que acudir al procedimiento abreviado, lo hice porque, honestamente, la Fiscalía Federal llevó la investigación de una manera impecable, la verdad. Y me van a decir, oiga, ¿y por qué la Fiscalía Federal si era un tema de violación? Ah, bueno, porque ahí lamentablemente los hechos ocurrieron en una sede federal por un elemento que pertenecía a unas fuerzas federales. No voy a dar más datos, pero pues el caso fue federal y en ese caso la Fiscalía me hizo un trabajo tan bueno que yo como defensa pues tampoco no pude aportar elementos. Inclusive yo me acudí directamente al lugar de los hechos para ver si podía conseguir testigos para demostrar que la fiscalía había hecho mal su trabajo y no. Lamentablemente los testigos que yo mismo intenté recabar declaraban que tal cual que la teoría del caso de la Fiscalía Federal era correcta. Entonces, pues bueno, pues ya. Este, Fíjese que he visto que allá en Ciudad de México hay una fiscalía de alto impacto. Aquí en el estado de Guanajuato no hay una fiscalía que se llame como de alto impacto. Eso ya depende mucho de la reglamentación interna de las fiscalías. Pero yo un tiempo llegué a trabajar ahí en Ciudad de México, y sí llegué todavía no era yo abogado, era estudiante, y el abogado que llevaba el asunto tenía un asunto en la Fiscalía de Alto Impacto, pero digamos que es un tema, o sea, eh, cada fiscalía de cada estado pues tiene su regulación diferente, ¿no? Entonces, aquí en Guanajuato sí hay una fiscalía especializada en homicidio, pero no hay una fiscalía especializada en delitos de alto impacto, eh, tal como lo hay allá en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya con esto terminaríamos el en vivo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los que estuvieron haciendo preguntas, comentarios, y pues bueno, a los que no formen parte del grupo de Telegram, les informo, tengo un grupo de Telegram en donde estamos hablando de varios temas, varios cursos, en donde de una manera muy resumida, en un lenguaje muy sencillo, les intento como explicar conceptos en materia penal, familiar, civil, y pues también les doy casos reales como este, porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, pues ya con esto terminaríamos
el en vivo. Muchas gracias a todos. Me dice que si puede hacer uno en WhatsApp. Fíjese que en WhatsApp no me gusta porque el- la red es muy inestable. Hasta las videollamadas por WhatsApp se cortan mucho. Aquí, por ejemplo, la ventaja que me da TikTok es que yo puedo descargar una aplicación en computadora y de hecho estoy proyectando desde mi computadora portátil. Mi celular está acá. Entonces me permite tener más control aquí de lo que les estoy proyectando, de lo que estoy diciendo, de la pantalla. Entonces, la verdad es que TikTok me da muy buenas herramientas para hacer como los en vivos, la verdad. Y además TikTok me da la ventaja de que cuando termino el en vivo, me permite descargar el video para que yo lo suba donde yo quiera. Entonces, eso me lo permite. Ah, ya me dice que si un grupo de WhatsApp en vez de Telegram. Es que fíjese que lo que me gusta de Telegram es que es un poco más confidencial, porque usted puede entrar y digamos que puede configurar su Telegram para no poner su nombre real. Y además puede como configurar que no le manden mensaje directo. Y lo que no me agrada de WhatsApp es que haga de cuenta que como estamos tratando temas legales, pues, por ejemplo, aquí un tema muy pesado, si de repente, no sé, tenemos el grupo de WhatsApp, como que no me da confianza que de repente vayan por allá a molestar a alguien, que alguien vaya a querer hacerse el chistoso y empezar a molestar a los miembros del grupo. Y siento que Telegram es un poco más cuidadoso con eso y un poco más confidencial. La verdad, no confío en WhatsApp y por temas legales, tanto por los que formamos parte del grupo como por mí mismo. Digamos que yo puedo defenderme en el sentido de que en Telegram pues hay como un poco más de control, pero en WhatsApp siento que es muy descontrolado, ¿eh? Y siento que WhatsApp se presta también como para que entre mucho como bromista, ¿sabe? O sea, siento que si ahí subo como un grupo, ya verá, va a haber gente que va a empezar a burlarse o que va a empezar a decir que es de un grupo de delincuentes y siento que se va a descontrolar mucho, ¿eh? Y siento que puede haber hasta temas de apología del delito, en donde lo que no me gusta es que de repente puede llegar alguien a decir, ah, es que yo formo parte del cártel tal y vas a ver que anda subiendo esto, no sé. No sé, e inclusive lo malo es que allá podría dar inclusive a que se abra una nueva investigación. O sea, entonces no, siento, no me gusta la verdad, no me gusta la verdad la manera como que tiene WhatsApp y lo, digamos como lo público que es. Telegram es como más cuidadoso. Entonces, pues ya. Y tengo Instagram, sí. Aquí en mi TikTok, si usted se mete, si me agrega, sí, puede ver como mi enlace a mi Instagram. Y si no lo puede ver, me manda un mensaje privado y le mando el enlace. Entonces, pues bueno, pues ya con eso terminaríamos ahorita el en vivo. Muchas gracias a todos. Ya después, cuando pueda descargar el video, lo subiré al grupo de Telegram y pues por ahí nos contactamos, ¿va? Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos en la siguiente ocasión. Yo creo que voy a ver si el día de mañana o el domingo hago un en vivo y yo creo que ahora voy a hacer una nueva dinámica, pero ya les platicaré por ahí del grupo de Telegram. Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y gracias a todos los que estuvieron presentes. Y ya con esto terminamos este asunto que fue muy pesado y la verdad muy, pues muy feo, ¿no? Como ocurrieron los hechos. Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima. También a los que me vean aquí por TikTok o a los que me vean también por YouTube, muchas gracias por verme.